Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros y tras la convivencia ya de algunos meses con el COVID-19, nos enfrentamos a situaciones y factores de riesgo como el corazón, la presión alta, la diabetes, cómo protegernos de verdad y cómo estaríamos más expuestos o vulnerables si nos contagiáramos. De esto vamos a hablar con el doctor Alejandro Cobb. Doctor, muy buenos días, un placer tenerlo en nuestra casa como siempre. Buenos días, igualmente un placer estar con ustedes nuevamente por acá. Ahora sabemos y nos queda claro que este virus es totalmente contagioso, lo vivimos a diario ya en nuestro país y en el mundo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que hemos hablado que tienen este tipo de factores de riesgo? ¿Hay que cuidarse más aún? ¿Qué podemos hacer? Ok, es muy importante que tengamos claro el concepto de que todas las personas estamos con un riesgo de contraer la infección. Cuando hablamos de estos grupos más vulnerables, grupos de riesgo, nos referimos principalmente a que son personas que si contraen la infección tienen un riesgo mayor de que esta infección pueda tener una evolución un poco más severa. Y por eso tienen que tener esa conciencia de que son un grupo de riesgo. Pero todas las medidas de protección, las medidas de cuidado aplican de igual forma para todas las personas, porque todos tenemos el mismo o tenemos un riesgo de contraer la infección. Ahora, doctor, si repasamos estos grupos de riesgo, ¿verdad? Y pudiéramos analizar las consecuencias que pudiera tener el infectarnos del virus. Por ejemplo, gente que tenga problemas de corazón. Sí, sabemos actualmente que el virus entra al organismo por puertas que llamamos receptores. Y estos receptores están predominantemente en el aparato respiratorio y también en el aparato cardiovascular. O sea que estos órganos van a tener el impacto mayor de esta infección. Cuando hablamos de problemas del corazón y gente con patologías crónicas, enfermedades ya conocidas del corazón, es gente que va a tener un mayor riesgo que esta infección desencadene o descompense su enfermedad previa y por eso el riesgo de estas personas va a ser mayor. Un corazón ya con cierto daño por problemas de circulación o por problemas secundarios a presión alta, es un corazón que puede tener mayor dificultad para poder contraerse con la fuerza que debe contraerse y todas las arterias también que tienen que ver con la regulación de la presión van a sufrir cambios que pueden hacer ya sea que la presión o suba mucho o más bien por el contrario tengan problemas de que no llegue suficiente sangre a todos los órganos del organismo. Usted está apuntando a la presión y aquí está también el factor de todos los hipertensos, ¿verdad? Que también se suman en esta lista. En ese caso, ¿cómo afecta? Sí, cuando hablamos de un paciente hipertenso es un paciente que conforme va pasando el tiempo va a ir dañando ese árbol vascular que llamamos y esa respuesta que pueda tener las arterias a las diferentes agresiones, como en este caso esta infección, se va a ver un poco limitada y por esto este grupo de pacientes están dentro de esa población de riesgo que estamos considerando. Mucho se ha mencionado, doctor, que en el grupo, digamos, de los diabéticos, que es otro grupo que tiene un factor de riesgo, nos dicen, bueno, si el diabético está completamente equilibrado, siguiendo sus tratamientos y esté bien, pues está de la misma forma, con la misma vulnerabilidad que cualquier persona sana. Háganos la distinción de una persona que verdaderamente no se esté cuidando bien la diabetes y por otro lado, si se infectara con el virus, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo que corre además? Sí, es correcto. Hemos insistido que el paciente diabético es un paciente complejo. En general, la enfermedad, la diabetes es una enfermedad muy compleja, que no involucra únicamente el tema del azúcar, claro, que es lo que conocemos. La diabetes es una enfermedad que abarca otros factores y por eso el conocer que el paciente diabético es una persona que tiene más riesgo de que si no está bien controlada, el riesgo de infección probablemente sí va a ser mayor y si adquiere la infección hay una serie de cambios que se van produciendo que hacen que la evolución de la enfermedad también sea mayor. Definitivamente cualquier tipo de infección, no solo las infecciones propiamente del coronavirus, sino otros virus, otras bacterias, hongos, van a producir una respuesta del organismo que tratando de defenderse de esta infección va a generar una serie de sustancias que pueden provocar que la insulina, que es la que regula el azúcar, no se produzca en las cantidades adecuadas o que no actúe de la forma adecuada
y es cuando empieza a subir el azúcar en la sangre. Y este nivel alto de azúcar en la sangre va a traer otras consecuencias, puede producir deshidratación, que es una consecuencia muy importante, va a favorecer que aparezcan otras infecciones y muchas veces el problema del diabético es que va adquiriendo complicaciones por otras infecciones, por el daño de otros órganos y por eso es que la evolución de su enfermedad va a ser peor ante una infección como esta. Ahora, ¿qué pasa en el caso, doctor, de las personas que padecen de algún tipo de cáncer, que estén en procesos de quimio, en procesos de radio o recuperándose? Porque si uno lo relaciona con el sistema inmunológico, dice de alguna manera están más desprotegidos. ¿Qué pasa con esta población? Sí, es importante entender que el sistema inmunológico, el sistema de defensa también participa contra la defensa del cáncer. El cáncer es una condición que respondemos con nuestro sistema de defensa. Si el sistema inmunológico se ve afectado porque está tratando de compensar otra infección o por el tratamiento que está recibiendo también está pues no funcionando de la forma correcta, estas personas con cáncer que tienen un cáncer porque el tratamiento no ha logrado erradicarlo completamente, puede verse afectado o inclusive su enfermedad verse exacerbada ante una condición como esta. O sea, es categórico definitivamente hacer un llamado para que esta población que está en mayor riesgo, no a contraerlo, como nos queda claro, pero sí a que la enfermedad los ataque con mucho mayor fuerza. Correcto. Sabemos que un organismo entre más sano esté, su capacidad de defenderse ante una infección va a ser mucho mejor. Todas estas enfermedades crónicas, lo que decimos es que son enfermedades existentes que no se curan, se pueden controlar y en la medida de que estén bien controladas, la respuesta de nuestro organismo ante una infección va a ser mejor y la probabilidad de que esa respuesta logre erradicar, en este caso el virus, va a ser mejor. Por eso es importante ese llamado. Exacto. Ahora, doctor, ¿qué pasa con las personas que están en un proceso, por ejemplo, posoperatorio por diversas situaciones que tenían que enfrentar? ¿Hay cuidados diferentes? La cirugía como tal también es una agresión al organismo. Sí, claro. Cuando hablamos de una cirugía estamos hablando de que hay una herida, que hay un corte de tejidos internos, arterias, nervios y todo eso el cuerpo necesita componerse. Claro. Y para eso se necesita energía y muchas veces esa energía no la vamos a lograr a menos de que tengamos un reposo adecuado, una buena alimentación, una buena hidratación. Entonces esas recomendaciones son válidas para cualquier persona que ha sufrido una cirugía y entre más grande la cirugía, pues el proceso de recuperación va a ser mayor. Si estamos, digamos, en un hogar donde hay una persona recuperándose de una cirugía, podríamos eventualmente tratarlo casi como una persona que esté verdaderamente en cuarentena. Es decir, lo debemos tratar como una persona que necesita una atención con cuidados y una recuperación con esas condiciones que estamos hablando, ¿verdad? De una buena alimentación, una buena hidratación, el cuidado de la higiene, el riesgo de la infección en la herida siempre va a ser un riesgo claro. En toda cirugía y todos esos cuidados son muy importantes. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que tenían citas pendientes? Esto de la consulta externa, ¿verdad? Hay mucha gente que le genera estrés de no poder asistir, de no poder seguir tratando ciertas situaciones que pueden ser crónicas, pero también otras que pueden ser nuevas. Entonces, ¿cuál podría ser la recomendación para la población en este sentido? Asistir, sí, no, y darles también algún tipo de calma, ¿verdad? Sí, yo creo que hemos insistido en que para lograr un control de estas enfermedades crónicas se requiere mantener su tratamiento. Y por eso es fundamental que todas las personas que tienen una enfermedad crónica que necesitan tratamiento hagan todo lo posible por no perder este tratamiento. El asistir a una consulta médica efectivamente puede tener un riesgo si se va a hacer en un ambiente muy reducido, donde va a haber mucha aglomeración de personas. Y por eso la institución, específicamente la Caja, ha hecho esfuerzos por establecer programas para disminuir la necesidad de que las personas que están con mayor riesgo se presenten a una consulta.
y efectivamente se han implementado consultas telefónicas, se han implementado consultas indirectas para que un familiar que no tenga ese riesgo pueda asistir, pero la idea es que estas personas busquen esa forma de mantener su control médico, su tratamiento, sin tener que exponerse de forma innecesaria. Y las personas que están con sintomatología, porque también hay la angustia que si empiezo con tos, si empiezo con fiebre, de ir a los servicios médicos, doctor, ¿cómo, o sea, de primera ir o hacer un análisis, cuál sería el consejo sabio? Sí, yo creo que hay que tener un poco de calma en este tipo de situaciones. Las personas de estos grupos de riesgo que hemos comentado probablemente sean las personas que tengan que acudir más tempranamente ante una sospecha, ya sea porque presentan síntomas, presentan fiebre, que es los síntomas clásicos que podemos atribuirle a esta enfermedad. Sin embargo, personas que no necesariamente están en este grupo de riesgo tienen que tener un poco más de calma ante la presencia de algún síntoma, porque no necesariamente toda persona que hace fiebre es porque está contrayendo esta infección. Claro. Hay otras causas de fiebre que deben de valorarse. Y ahí pues el tener esa tranquilidad, o si se consulta, el médico que lo va a atender va a hacer un análisis de si ese síntoma realmente es sospechoso o hay otras circunstancias que hacen que se piense de que el origen de esa fiebre sea otro, y por eso el manejo va a ser totalmente diferente. Doctor Kopp, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, nosotros nos vamos dentro de casa. Ítalo.